Bueno, cómo crear un mejor equipo que siga creciendo en el tiempo, pues es uno de mis grandes retos y yo creo particularmente que el liderazgo de uno es lo que sucede cuando uno no está, ¿no? Lo primero es confiar en la autonomía, en que cada persona va a hacer lo mejor posible. Ya está nuestro equipo, usted mismo va a encontrar la forma o el camino de entrenarse y vamos a confiar en eso. Segundo, hay una parte que nosotros estamos implementando y es, nosotros escogemos un libro entre todos, entre todo el equipo. ¿Qué es lo que más necesita hoy en día Disruptia como equipo? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos personalmente? Y tomamos la lección a través de muchos libros y decimos, este es el que nos vamos a leer. Y semanalmente compartir el capítulo de ese libro. ¿Cuáles fueron nuestras visiones? Y las dos preguntas que siempre nos acompañan es, ¿cómo aplica esto para nuestra vida personal? ¿Y cómo aplica para Disruptia? Entonces, es el tipo de educación que hacemos. Primero, autonomía. Confiamos mucho en usted. Segundo, vamos a hacer todo lo posible por tener unos espacios conjuntos para aprender en el camino con lo que más necesito yo y la organización. Este es un poco el estilo que tenemos, como muy propio. No buscamos sistemas externos de formación, sino más internos, de qué es lo que está surgiendo allí, porque yo creo que, además, lo hemos visto, las mejores soluciones surgen de dentro. Sí, habilidades, conocimientos, prácticas. Nosotros tenemos, creo que particularmente, dos estrategias. Hay muchos recursos gratis o de bajo pago para hacer cursos online, para ir a un curso presencial, para llenar ese espacio. El tema es el tiempo y el compromiso de la persona de hacerlo. Y entonces la estrategia que abracé fue, vamos a estudiar juntas. Lo vamos a hacer conectados online, estábamos en plena pandemia, y empezamos a hacer cursos de Acumen y de otras organizaciones. Y lo empezamos a hacer juntos una vez a la semana durante 3 horas. Y eso cambió todo. Eso cambió nuestros conocimientos, eso me ayudó también a cambiar mucho la cultura, pero lo vamos llevando a la práctica. Entonces, ¿cómo acercamos esos skills o esas habilidades? ¿Qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero ver en el equipo? Y lo otro son esas mentorías. A mí me fascina aprender de otros. Creo que es mi manera favorita de aprender, los libros y las personas. Entonces, cuando voy conociendo personas que tienen algún conocimiento particular, suelo decirles, me regalas 1 hora, 2 horas de tu tiempo. Y lo que hago es traerlos en este espacio de aprendizaje para que nos den una conversación puntual sobre un tema o con parte del equipo en un área para que le puedan hacer como un doble clic a un tema en particular que veo que esa persona puede necesitar. Digo, ¿será que ella te puede llamar? Como ahí te dejo a esa persona para que te vaya explicando. Yo creo que eso también es muy bonito porque al final no se trata de que las respuestas las tenga yo,